que nos parece importante, que es el de no solamente reconocer, sino confirmar que somos una universidad ignaciana, aunque parece gratuito, parece reiterativo, pero que siéndolo no somos una parroquia ni una obra social. Entonces, ¿qué aspectos en la universidad son los ignacianos? Y ese es un tema que creo que puede iluminar muy bien aquello que viene hacia adelante, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, reitero el agradecimiento y le doy la palabra al padre Rafael, que ha tenido, repito, la gentileza de acompañarnos esta tarde. Padre Rafael. Gracias, gracias Juan Carlos y buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por su presencia. Este, eh, Efectivamente trataremos de abordar este tema de la mejor manera posible, de acuerdo a mis, ¿cómo diríamos?, competencias. No voy a poner en este caso ningún PPT, así que bueno, si quieren podemos ir viendo nuestras caras más bien, pero no sé cómo, ahí está, perfecto, muchas gracias. En principio, muchas gracias. Lo que voy a decir tiene relación con algo que vengo trabajando hace algún tiempo, bueno, con ciertas dificultades porque hay que sacar tiempo de donde uno no tiene, ¿no? Eso nos pasa a todos. Entonces, con respecto de este tema de los aspectos ignacianos de la universidad, de una universidad, se me ocurrió que lo primero que hay que tener enfrente es al sujeto, ¿no? Al sujeto o a la sujeto, no sé cómo decirlo, en medio de encrucijadas, ¿no? En medio de encrucijadas, en medio de tensiones. Es verdad que la influencia de Ignacio de Loyola fue tan importante y tan relevante en su momento que de hecho influenció la aparición de un autor como Descartes y con él, pues, el siglo XVII y con él todo el pensamiento de la subjetividad del sujeto. Pero creo que eso está justamente en la base o a la base de esta formación o este deseo de Ignacio de Loyola. Eh, Ignacio de Loyola, por dicho sea de paso, escribió sobre todos los ejercicios, las constituciones, en todo caso buena parte, que es lo que más se conoce, ¿no? Pero hay en realidad una amplia literatura ignaciana, sobre todo en sus cartas. Creo que una buena cantidad de la información puede extraerse de las cartas. Para esta breve presentación no haré mucha alusión, sino sobre todo a los ejercicios y quizás alguna carta, ¿no? Pero bueno, creo que lo que quiero decir es que la bibliografía o la biblioteca es enorme. Ahora, hablaba del sujeto y de sus encrucijadas, ¿no? El sujeto en medio de encrucijadas, muchas veces esas encrucijadas son de carácter moral, es verdad, pero pensando en la universidad, me parece que podemos ubicar algunas encrucijadas con las cuales se ubica el sujeto, no solo el estudiante o el que está en formación, sino también el que trabaja, el que colabora en una universidad. Entonces hay un conjunto de encrucijadas, decía, y esas encrucijadas y sobre todo atravesarlas y sobre todo resolverlas, no siempre se resuelven las encrucijadas, a veces se quedan como fantasmas y enemigos a la espalda y eso ciertamente es un peligro, pero creo que atravesar esas encrucijadas y resolverlas sobre todo puede conducir a lo que en la espiritualidad ignaciana se llama formar el carácter, una expresión que también habría que poner al medio de, este, de esta terminología de una universidad ignaciana. Formar el carácter, que es algo que hacemos no solo con la universidad, con los estudiantes, por supuesto, sino que formar el carácter forma parte de una empresa mucho más amplia que incluye, por supuesto, todos los colaboradores. Ahora, eh, primera encrucijada. Estas encrucijadas, repito, las he ido pensando a lo largo de bastante tiempo y quizás en algún momento me han escuchado en una primera versión. La primera encrucijada tiene que ver con algo que Ignacio llama la diversidad de las gentes, ¿no? En los ejercicios espirituales a Ignacio le gusta
hablar, mejor dicho, le gusta, aborda el tema de la diversidad diciendo al inicio de una contemplación, ver la diversidad de gentes, unas llorando, unas riendo, unas naciendo, otras muriendo, etcétera, ¿no? Sobre la base de esta diversidad, me parece que una encrucijada tiene que ver con la totalidad, ¿no? Y los modelos totalizantes versus la pluriculturalidad, ¿no? Hay una encrucijada y una tensión. Nuestra tentación casi natural es a buscar la totalidad. Ejemplo que no es mío, además es de los políticos y de los politólogos, ¿no? Ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un pensamiento totalitario, en realidad. De hecho, sus esquemas de pensamiento son de tal rigidez que llevan a plantear medidas que convienen a ellos como medidas universales, ¿no? Ese es un modelo típicamente totalitario y conocemos en la historia de la humanidad un conjunto de propuestas que han sido totalitarias, ¿no es cierto? Y repito, la tentación casi natural nuestra es como querer que todo sea como nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces, esta es una encrucijada, repito, no necesariamente moral, pero es una encrucijada a la cual o con la cual tienen que enfrentarse nuestros estudiantes. Más todavía en un contexto como el nuestro, en el que encontramos, aun cuando la universidad es pequeña y llegamos a los 2.600 alumnos matriculados, tenemos que pensar en la pluralidad, en la pluralidad. Y creo que eso es una, es una riqueza que podemos constatar en nuestra institución, a pesar, repito, de su pequeña talla, tenemos personas que vienen de diferentes universos. Me refiero tanto a los colaboradores, que aquí nos encontramos un pequeño grupo, como a quienes formamos. Entonces, encrucijada, repito, la he titulado, ¿no? Totalidad versus pluriculturalidad. ¿Y a qué se refiere? A que podamos resolverla atendiendo y escuchando a la diversidad. Escuchando la diversidad. Y no es sencillo. ¿Por qué? Porque analizamos y nos abrimos a la diversidad a partir de nuestros propios esquemas, a partir de nuestra propia formación, a partir de los valores en general que recibimos de casa, de la escuela, etcétera. Abrirse entonces a la diversidad es un desafío complejo porque muy rápidamente tendremos la tentación de juzgar y de opinar de otros y de otras a partir de esos esquemas que, repito, nos pueden llevar a fórmulas más bien totalizadoras o totalitarias inclusive. La segunda encrucijada eh, la he llamado justicia versus libertad, o justicia y libertad. Eh, y bueno, se inspira, por supuesto, también de una afirmación ignaciana, en la cual, bueno, Ignacio en los ejercicios dice que hay que desear y elegir solo aquello que me conduzca a la mayor gloria de Dios. Eh, pero claro, en nuestra manera de pensar y sobre todo en general, en nuestra cultura contemporánea, hay que reconocer la centralidad de la libertad. Y una filosofía y un pensamiento como el ignaciano no va a estar en contra de la libertad, por supuesto que no, al contrario, casi naturalmente brota la libertad de este modelo. De hecho, es importantísima la libertad, tanto que en el corazón de los ejercicios espirituales se plantea pues el discernimiento, ¿no es cierto?, para tomar buenas decisiones. Pero mientras que la libertad en el fondo es solamente permitir que crezca nuestro propio ser, ¿no? Así lo entiendo, permitir que crezca nuestro propio ser. La justicia, la justicia es una invitación a dejar ser al otro, ¿no? Entonces, fíjense que por una parte tenemos la justicia, por otra la libertad que es una especie de afirmación de mi propio ser versus la justicia que es dejar ser al otro. En ese sentido, la libertad dentro de la formación ignaciana, dentro del universo académico,
tiene que ser capaz de hacer dialogar estas dos dimensiones de nuestra vida. Eh, en la propuesta ignaciana, eh, no se trata entonces solo de abordar la libertad y decir seamos libres y hagamos lo que nos dé la gana. Jamás Ignacio de Loyola pensaría algo así, ni la compañía naciente, ni la posterior, sino que al contrario, la libertad es objeto de cuestionamiento. Hay que cuestionar la libertad, hay que preguntarse, hay que interrogarla. Y esta interrogación obedece a qué? Bueno, a darle espacio a los demás. Por eso no se trata solo de valorar y sobrevalorar la libertad, como puede ocurrir en nuestro presente, e incluso entre nuestros estudiantes, que pueden sobrevalorar la libertad, más todavía en un modelo como el nuestro, que valora la dimensión de la persona. Y no me he detenido en eso, pero sabemos que una parte central de la pedagogía nuestra, de la universidad, es la atención personalizada. Entonces uno podría pensar que eso sobrevalora la libertad, pero una vez más, no se trata de esa libertad absoluta, sino que tiene que estar y mantenerse dentro de un diálogo con el otro. Por eso oponía el ser de la libertad versus el dejar ser, ¿no? Entonces hay una necesaria articulación de justicia y libertad. La tercera encrucijada, ¿no? Son cuatro por si acaso, la tercera encrucijada tiene que ver más directamente con el mundo académico, con el mundo universitario, y es la oposición que hay entre ciencia e interdisciplinariedad. Claro, nosotros en la historia, y de hecho Ignacio quizás todavía apostaba por un modelo de una ciencia única, en la historia de las ciencias hemos hablado siempre de una suerte de ciencia monolítica, ¿ya? Eh, de una ciencia monolítica, y además estamos altamente influenciados por el tiempo contemporáneo, donde la ciencia parece ser una sola, y es decir, la ciencia numérica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La ciencia que proyecta una precisión matemática, en fin, entonces dentro de las ciencias automáticamente pensamos en la física, la química, la astronomía, qué sé yo. Entonces, eh, cada vez más, ¿no? Desde en realidad no hace mucho, cada vez más se ha ido viendo que no se trata de pensar en la ciencia como un modelo monolítico, sino que la ciencia y la verdadera sabiduría tiene que estar permanentemente, mejor dicho, tiene que estar en diálogo también, tiene que estar abierta. Y hoy, de hecho, optamos, y cada vez más, ¿no es cierto?, por fórmulas interdisciplinarias que combinen no solo no sé, no solo la psicología, sino la psicología junto con la filosofía, o, no sé, las comunicaciones con las humanidades, o la ingeniería con sociología, lo que ustedes quieran, pero de alguna manera hemos ido aprendiendo que no se trata de un saber monolítico, sino un saber que tiene que incluir, ¿no es cierto?, dentro de su saber otras disciplinas. Hay que decir a ese respecto que el primer modelo y el primer ejemplo de interdisciplinariedad es el que se gestó casi naturalmente entre filosofía y teología. Es el primer ejemplo interdisciplinario que encontramos desde la escuela de Alejandría en el primer siglo de nuestra era hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ese fue el primer modelo interdisciplinario. Y que para muchos autores ese modelo nunca debió romperse, se quebró, digamos, a partir de la crisis de la metafísica, etc. Bueno, pero entonces, una de las cosas importantes es que en el saber, bueno, hay que reconocer algo. Ignacio de Loyola como tal, aspiraba a un modelo de ciencia único, ¿no es cierto? O en todo caso, a lo mucho, filosofía, teología. No había en él todavía, ni en su manera de pensar, una interdisciplinaridad muy abierta, hay que reconocerlo.
Eso sin duda alguna. Pero obviamente aquí hay que apelar no solo a Ignacio de Loyola, sino a la tradición posterior, ¿no es cierto? La tradición posterior jesuítica que ha ido indagando y buscando otras maneras de saber, y eso dio como resultado que muchos, no sé, teólogos jesuitas, como Athanasius Kirchner, empezara a explorar en el siglo XVII el mundo de las ciencias y de las matemáticas, y eso llevado pues a, no sé, a jesuitas expertos, a la NASA o al Observatorio Astronómico de Roma, que es uno de los más importantes, ¿no es cierto? Entonces, ha habido en la tradición, Teilhard de Chardin, por supuesto, Teilhard de Chardin es otro ejemplo de cómo desde la teología y la filosofía fue abriéndose también a las ciencias como la arqueología y otras disciplinas importantes, ¿verdad? Entonces, lo que importa aquí entonces es que esta interdisciplinaridad permite cambiar nuestra manera de acercarnos al mundo y a lo real. Ya no se trata de preguntarse entonces qué es lo que tengo delante, ¿no es cierto? ¿Qué es este hombre o qué es esta naturaleza o qué es esta molécula o qué es no sé qué cosa, sino que de alguna manera, gracias a la interdisciplinariedad, la cosa es al revés, ¿no? Lo real la realidad que se me acerca y de alguna manera la pregunta que podríamos hacernos académicamente en la universidad es ¿cómo aparece el mundo ante mí? ¿Cómo aparece el mundo ante mí? Bueno, creo que esta es otra encrucijada fundamental de un ambiente universitario, el ir saliendo de una sabiduría monolítica hacia una sabiduría, hacia un saber que intenta poner en diálogo las diferentes disciplinas. Además, hoy es muy fácil porque uno va pasando de un estudio de pregrado a una maestría que combina otras cosas, ¿no? O a un estudio de posgrado que no tiene nada que ver aparentemente con una carrera de base. El cuarto, me he demorado un poco más en esta encrucijada, la cuarta encrucijada eh, tiene que ver con también otra tensión, sí, entre el mundo, ¿no es cierto?, domesticado y la casa común. Mundo domesticado, casa común. El término de casa común, como ustedes saben, no es mío, se repite hoy en día, lo he leído en una encíclica, y me permití proponerlo porque hablaba hace el año pasado, en octubre, en una visita que hice a la Universidad Javeriana, el rector me decía que había tenido una reunión con un conjunto de empresarios y mundos de la ciencia y académicos, de todo origen, digamos, ¿no? No necesariamente católicos, y que habían leído en encíclica con una gran fascinación porque concebían que no era necesariamente dirigida a un pueblo o a un público, mejor dicho. Esta palabra pueblo está totalmente desacreditada hoy en día, con perdón. Ya no se puede decir pueblo, por si acaso, no se puede decir pueblo, no se puede ya. Y, bueno, a un público, esta encíclica está dirigida a un público mucho más amplio, ¿no? Un público, sí, a todo público. Y además, en fin, de ahí he sacado la categoría de esta Laudato Si. Bien, entonces, mundo domesticado versus casa común, entonces es la cuarta encrucijada. Me inspiré de una frase ignaciana, mirar la redondez del mundo, de la tierra, ¿no? Y tiene que ver también con con la primera frase que mencioné, en realidad es parte de la misma, mirar la redondez del mundo. Entonces, en esta encrucijada, hay que ver cómo estamos ante la posibilidad de ejercer dominio, ¿no es cierto? Ante la posibilidad de controlar, ¿no es cierto?, el mundo y todo lo que nos rodea, por supuesto, no solo el mundo inanimado, mundo mineral, si ustedes quieren, sino el mundo en general, donde incluimos la vegetación, el ser humano, etcétera. Estamos siempre ante esa tentación y posibilidad de dominar y dominar, ¿qué significa dominar? Dominar es en realidad de tontos, ¿no? Porque dominar supone implícitamente considerar que yo soy superior a cualquier otra persona. Eso es dominar.
Dominar supone implícitamente decirse a sí mismo, yo soy mejor que tú, y por eso tengo que dominar. Bueno, entonces, el mundo domesticado es este mundo que hemos ido configurando a lo largo de la historia del ser humano. No soy yo el que lo ha dicho, lo dicen los antropólogos y arqueólogos. El Homo sapiens ha sido la especie más depredadora que ha existido sobre el planeta. El ser depredador obedece precisamente a esta dimensión por la cual quiere dominar, ¿no? Y necesita dominar. Frente a esta posibilidad de dominar, emerge lo que este concepto, este criterio casi de una casa común, donde vemos que el ser humano, ¿no es cierto?, la persona puede ceder su lugar, puede ceder su puesto, aparentemente su centralidad, puede cederla a otros, ¿no? Puede cederla en primer lugar al otro, al vecino, pero puede cederla también al mundo. Entonces, esto significa que hay que salir de esta mentalidad por la cual me digo a mí mismo, soy mejor que tú, eh, a una mentalidad, ¿no?, transformadora, innovadora, en la cual reconozco que soy huésped, ¿no?, del mundo. Entonces, frente a esta tentación, repito, de decirme a mí mismo, yo soy mejor que tú, por eso merezco más, yo soy mejor que tú, por eso te puedo dominar, por eso tú no vales nada, por eso tú eres ignorante, por eso, en fin, todas estas cuestiones que salen además en el día a día, no necesito poner ejemplo porque salen hasta cuando subimos a una combi, ¿no es cierto? Y todos interiormente nos vamos repitiendo ese mensaje, y decía que es tonto porque en el fondo no hace sino revelar y reflejar nuestra vulnerabilidad, nuestra ignorancia en el fondo, nuestra pequeñez. Y en el fondo lo paradójico es que es un mensaje de dominio que se repiten más bien los débiles. Frente a ese mensaje, en la encrucijada me parece que es central cambiar de mentalidad y saberme y sentirme huésped del mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es obvio que el mundo nos ha recibido. Ya está. O sea, no hay que pensarlo mucho. Es evidente que el mundo nos ha recibido. Es evidente que el mundo nos acoge. Es evidente que en la figura paterna y materna hemos sido acogidos. Es evidente que estamos llegando tarde. Es evidente que siempre estamos atrasados. Es decir, es evidente que siempre llegamos tarde. Entonces, ¿cuál sería el problema de reconocerme y de cambiar la mentalidad en una mentalidad de saberme huésped? Probablemente eso haría que cuidemos más de nuestras relaciones y de las personas, ¿no? Y que podamos aspirar a transformar juntos el mundo. Ahora, entonces, estas son ¿cómo diríamos? Sí, encrucijadas o tensiones que he venido pensando a lo largo de ya en realidad varios años, y que en realidad tengo que seguir profundizando, pero que me parece están íntimamente vinculadas con un plan formativo y con la necesidad, mejor dicho, con la posibilidad de formar el carácter, de formar el carácter. Formar el carácter no solamente decirle a alguien, eres bueno y puedes hacer las cosas mejor, o eres bueno y vas a cambiar el mundo. Formar el carácter supone reconocer que en la vida hay tensiones. Las que he mencionado no son sino algunas que podemos sentir y experimentar dentro del ambiente académico, repito, no solo como estudiantes, también como colaboradores, pero son algunas tensiones. Probablemente hay muchas más, ¿no es cierto? Muchas más, muchas otras tensiones que experimentamos dentro del universo académico. Entonces, formar el carácter, repito, supone reconocer las tensiones, atravesarlas y resolverlas. Y por supuesto que en esa perspectiva, dentro de nuestra institución, no solo subrayamos el carácter personal, porque reconocemos que allí se dan las tensiones, sino que al reconocer el carácter personal, insistimos en la necesidad de que nuestros estudiantes creen un proyecto de vida,
sean capaces de comprometerse con un proyecto de vida, que sean capaces de proyectarse. Hoy en día la gente, la verdad, me da pena decirlo, pero cada vez que converso digo, pero la gente no está pensando en la posibilidad de proyectarse, ¿no? De mirar hacia adelante, de mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, eh, sí, claro que es un riesgo, pero, ¿no es cierto? No hablo solo de planificar, ¿no? Hablo de crear un proyecto donde voy integrando mis deseos, donde voy dándole forma a los deseos, porque los deseos están allí en nosotros esperando ser escuchados y esperando que les demos forma. Y eso ciertamente puede hacerse en un universo académico de una manera extraordinaria. ¿Qué se puede concluir de todo lo que he dicho? Creo que fundamentalmente cosas que sí, que ya voy a repetir, que se puede concluir, repito, que formar el carácter significa eh, que en el universo universitario debemos seguir apelando a la posibilidad de que la persona se confronte con esas tensiones u otras, que se confronte con las tensiones que son propias de su historia también, pero que son propias del universo académico y propias del espacio de socialización. No hay que evitar que el alumno se confronte con esas tensiones, hay que saber que tiene que hacerlo y que lo que evidentemente sí tiene que hacer la universidad a través de sus docentes, a través de sus colaboradores en general, es dar forma a ese carácter o esas tensiones, acompañar esas tensiones. A propósito, una cosa que no puedo evitar terminar citando a Vicente Santuc, yo me acuerdo que no lo decía nunca explícitamente, pero algo de lo cual estoy convencido, que formaba parte de su filosofía, es que en la universidad quienes formaban a los estudiantes y a las estudiantes no eran solo los docentes, finalmente de los, no sé ahora cuántos, 250 docentes más o menos, solamente un 25%, poco más, poco menos, está a tiempo completo en la universidad. Por lo tanto, hay un amplio número de colaboradores que no deberían solo dedicarse a su dimensión de gestión administrativa, sino que deberían también constituirse en formadores y en, eh, y en, colaboradores de la tarea académica también. Desde su puesto, por supuesto, ¿no? Desde acoger, ¿cierto? Pero también enseñar a los estudiantes pues a socializar o a cualquier otra actividad. Y por supuesto, como habrán visto en esta breve presentación, breve charla, he tratado también de insistir en que nadie está exento de estas encrucijadas u otras, sobre todo si ha cometido el grave error de meterse en una universidad. Bueno, ese fue un chiste que no entendimos. Digo, pero bueno, he intentado hacer un chiste. Muy bien, eso es lo que querría decir. Juan Carlos, yo estoy abierto a preguntas, de diálogo, espero haber sido lo suficientemente claro. Repito, las encrucijadas que he presentado son las que tengo en el horizonte, pero estoy seguro de que hay otras más. Lo primero, agradecerte, Rafael, por tus palabras. Y lo segundo, recordar a quienes nos acompañan esta tarde, a quienes también agradezco, es que luego de la exposición que se nos ha alcanzado es el momento de la conversación. O sea, finalmente estamos en un ambiente formativo, pero en comunidad universitaria. Quienes aquí estamos somos gestores, trabajadores administrativos, docentes, hay por ahí tutores, hay incluso, digamos, exalumnos, o sea, chicos que, bueno, chicos, en fin, jóvenes que ya no estudian, pero que están haciendo prácticas o están iniciando alguna labor, etcétera. Y creo que es oportuno abrir el espacio comunicativo para reaccionar o eventualmente preguntarle algo a Rafael. Yo por lo menos me queda bien clara el esquema y tengo algunas preguntas, pero
Pero igual, abrimos el micro, los que desean, para comentar, reaccionar y conversar un ratito, dedicar unos minutitos a estas... eh, eh, honrar, como le gusta decir a Rafael, estas categorías, estas disyuntivas, estas encrucijadas de las que no sé, de las que nos ha hablado, ¿no? Y que me parecen importantes. Pueden levantar la mano o simplemente avisar y abrir el micro y preguntar. Si Eva puedo Bueri. eventualmente aclarar alguna, porque he corrido, siento que he corrido un poquitín después se me he dado cuenta que tenía un poco más de tiempo, pero bueno, he corrido en las cosas complicadas porque cuando las he escrito tengo mucho más extenso en la explicación, pero bueno, he ido a lo esencial, digamos. Gracias, Rafael. Eva, te escuchamos. Buenas noches a todos, todas, especialmente a ti, Rafael. Gracias por la ponencia que nos has dado. Bueno, para reflexionar todos, ¿no? En lo último que has dicho, que es la creación del proyecto de vida, proyectarse, buscar que especialmente nuestros estudiantes se estudien, se proyecten hacia el futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo existe una tensión, ¿no? Porque en medio de lo que vivimos hay mucha incertidumbre. Y últimamente lo, lo sentimos muy fuertemente con la pandemia, cuando se cortó todo y empezó a desfigurarse, por decir algo, la vivencia de muchas personas, la forma de vivir, la forma de estudiar, los cambios tan grandes que se tuvieron que hacer. Y luego, mirando nuestro mundo pequeño, región Perú, eh, creo que también pasamos por muchos momentos de incertidumbre. Los estudiantes a veces conversan con nosotros, especialmente en tutoría, sobre aquellas condiciones en las cuales no saben qué es lo que va a pasar mañana, pasado, ¿no? Y creo que nosotros también pensamos en eso, qué es lo que puede pasar en nuestro país, en nuestras relaciones, en lo que se viene después, ¿no? Aunque a veces uno que ya tiene años viviendo en nuestro país ya sabe que todo se puede superar, que hemos pasado momentos difíciles, pero seguimos avanzando. ¿Qué podrías decir a eso, Rafael? Ante eso, yo diría hay que ir al Palacio de Gobierno No, a ver, la pregunta es compleja porque, claro, yo creo que, a ver, la incertidumbre abre preguntas. O sea, es evidente y lo has expresado tú misma diciendo no sabemos, no sé qué cosa, a dónde vamos, qué va a pasar, etcétera. La incertidumbre abre preguntas, así que me parece que es como la incertidumbre es aquello que podemos visualizar de alguna manera en la persona. Claro, lo visualizamos como pregunta, lo visualizamos como una tensión justamente, lo visualizamos como también como un momento de crisis, ¿no es cierto? En, en algunos lugares, no recuerdo dónde es que explicaban la crisis como una situación de apertura, ¿no? Disclosure situation. Y en efecto, la incertidumbre, repito, es como el fenómeno, ¿no? Lo que podemos ver que tiene detrás o adelante, no sé, un conjunto de preguntas y que reflejan una situación de crisis y por lo tanto una situación de apertura. Las crisis son ciertamente, me parece que no digo aquí ninguna cosa que no lo diga hasta la psicología más banal, son momentos en los que la persona puede crecer, porque son momentos en los que las personas retiran, por lo menos temporalmente, sus resistencias, retiran sus callosidades para, para escuchar, para abrirse. Entonces, pero dentro de la universidad me parece que es fundamental que en esas situaciones podamos acompañar.
¿Qué es lo que la gente quiere? Muchas veces es solamente ser escuchado, ¿no? A veces uno eh, podría pensar que la persona que tengo delante y que me está contando como decimos criollamente, un rollazo, y que no deberíamos decirlo quizás, es una persona que simplemente quiere que la escuches y no necesariamente que le resuelvas nada. Nuestra propia ansiedad, ¿no? Nuestra propia ansiedad hace que, chica, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? ¿Cómo? Entonces, bueno, yo creo que parte de esta incertidumbre no se va a sanar, pero se puede escuchar. Y eso es algo que aprendemos también a hacer en la universidad cuando tenemos un modelo como el nuestro, que es de escucha, que es de acompañamiento, que es de soporte. Y repito, a nadie le toca resolver el problema, ¿no? A nadie estas encrucijadas o tensiones les toca ser respondidas a las mismas personas implicadas, ¿no? Pero bueno, no se puede retirar la incertidumbre, eso es lo que queda claro. No podemos quitar la incertidumbre, así de claro, no se puede. Hay que escuchar por eso y nada más. Eso es lo que diría Eva, pero es una pregunta, la tuya, de carácter existencial, contemporáneo, porque la incertidumbre, como bien sabemos, está dada en este caso porque se nos está moviendo el piso. La expresión no es mía, es de Heidegger. Heidegger habla en un texto muy bonito de cómo el piso va como haciéndose resbaladizo debajo de nosotros, que eso se expresa como ansiedad o angustia, como preguntar o como incertidumbre. Eso es inevitable, pero podemos escucharlo, ¿no? Pero decía que en este caso la incertidumbre está dada no solo por la pandemia o por la guerra entre Ucrania y Rusia, sino evidentemente por la extraordinaria imaginación que tienen en el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Tienen una imaginación extraordinaria, ¿no? Como para desestabilizar al país, para hacer que suba y baje el dólar. Yo no entiendo muy bien en qué dirección quieren ir, yo creo que ellos tampoco, y evidentemente eso suscitará una incertidumbre que hay que saber acompañar. Bueno. Gracias, Rafael. Muchas Gracias. gracias por la respuesta. No sé si hay algún otro compañero, por favor. Yo quizás para animar la cosa, o sea, no porque yo siga, sino para mientras alguien se anima. Rafael, tú has apuntado 4 encrucijadas o disyuntivas que son muy agudas, ¿no? No las voy a enumerar. Creo que todas son importantes. Pero me pongo a pensar, no en términos de jerarquía, sino en términos de como una comunidad universitaria en la que hay compañeros que están más cercanamente al trabajo docente formativo, de la formación del carácter, ¿no? En relación al estudiantado. Y hay otros que están un poquito detrás, pero que son soporte para esa labor, ¿no? Porque yo creo que hacen una labor eh, importantísima. O sea, uno no puede dar clases si no está el cableado de luz y la computadora y en el sistema aparece el curso. O sea, eso hay que valorarlo, hay que conocerlo. Pero pensando en eso, de estas 4 dimensiones disyuntivas que tú apuntas, ¿cuáles crees que son, no digo más valiosas, sino más desafiantes en términos de comunidad universitaria? Yo me atrevo a decir, ¿será el tema de la diversidad? ¿Será el tema de la tensión justicia-libertad? Porque entiendo que la de mundo domesticado, casa común o ciencia monológica, ciencia dialógica, da la impresión que están más orientadas o que podrían ser entendidas como de cara a la labor docente. Pienso que estas otras 2 ofrecen como las otras sus desafíos, pero no sé qué piensas tú, en términos de comunidad universitaria, trabajadores, administrativos, profesores, ¿qué piensas sobre la diversidad y la justicia y libertad como colaboradores, ¿no? Que tú has empezado más la charla diciendo la centralidad del sujeto, entonces nosotros estamos como sujetados, sostenidos por estas encrucijadas, pero ¿qué piensas de estas? Diversidad, Sí, justicia. sí.
Sé que puede Sí, sonar complicado, pero estoy apuntando a las dos primeras. sí, no tanto en realidad. Yo debo confesar que la primera encrucijada en la que pensé fue la de justicia y libertad. Para mí, en ese momento era la más desafiante, por una razón muy sencilla. Cuando uno piensa en el humanismo y en la larga tradición humanista que nos precede, en realidad, lo que muy rápidamente puso el humanismo en el centro fue la libertad, a tal punto que parecía que solamente existía el ser humano y nada más, o el mejor de los casos, el ser humano y su capacidad para contemplar y gozar, digamos, de las cosas, casi como el único interesado en ser beneficiado de esa belleza alrededor. De hecho, cuando asistimos en el siglo XX a la refundación del humanismo a través de la famosa carta de Sartre. Sartre tiene una carta muy bien escrita, no es un filósofo de mi preferencia, sabemos que además tuvo el premio Nobel, pero lo rechazó, o sea que también escribía muy bien y tiene un gran literato también, pero Sartre escribe un texto titulado El existencialismo y su humanismo, y allí hace una defensa de un nuevo humanismo. ¿Y su humanismo cuál es? Su humanismo es defender la libertad. Es decir, a tal punto que nada está determinado para el ser humano, nada está determinado de saque, digamos, no hay una esencia que nos precede, sino que todo está por inventarse, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto, esta disyuntiva, nace casi como una pelea con una forma de humanismo que parece olvidar que de esa manera estamos condenándonos en realidad a que no haya ningún tú, digamos, ¿no? Que no haya ninguna otra persona a la medida de mí mismo. Entonces, claro, cuando uno piensa en Sartre, bueno, los filósofos que se inspiran en él, que por cierto se inspiran en Heidegger, y en este modelo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el mundo comienza y termina conmigo mismo. Y para mí eso me parecía peligroso. Entonces, la primera disyuntiva la pensé dentro de la universidad a través de la preocupación por una justicia. Entonces, para mí sigue siendo una de las más desafiantes en una cultura contemporánea donde nos va mal trabajar en equipo, donde es un desafío trabajar en equipo, donde tenemos que tener tutorías para que la gente aprenda a tener un aprendizaje cooperativo, donde tenemos que hacer con un conjunto de actividades no solo para socializar, sino para que la gente, los estudiantes, recuerden cuán importante es eh, trabajar en relación con los demás y por lo tanto escucharse, aprender, etcétera, ¿no? Bueno, a ese respecto, tú recordarás, tanto como yo, Juan Carlos, una vez más, Vicente Santuc se reía con el tema de la sabatina, bueno, quien está acá lo han escuchado, Jenny también seguramente, se mataba de risa con la sabatina porque los chicos, decía él, los chicos y las chicas se pelean, y claro, todos terminaban peleándose porque no sé qué cosa, pero él decía, pero es bonito porque se pelean, pero luego se amistan. Entonces, claro, lo decía porque se daba cuenta de que había ahí un trabajo de fondo, ¿no es cierto?, que era confrontar las libertades y aprender a hacer un proyecto común, y un proyecto común en realidad solo se construye a través de la justicia. Sin justicia no hay proyecto común, no hay posibilidades. Y entonces, repito, así comencé mis reflexiones, repito, y entonces me sigue pareciendo muy desafiante, porque claro, hoy día viene un señor con todo el dinero del mundo, ¿no es cierto?, como Tony Stark, y compra pues por 44.000 millones de dólares Twitter. ¿Por qué? Porque le da la gana, ¿no es cierto? Pero eso es todo lo contrario a un modelo, claro, que bien, ojalá nos diera un par de millones a la universidad, pero no va a ocurrir. Pero lo que quiero decir es que eh, eh, estamos más bien en un mundo en el que lo que estamos aprendiendo casi desde que nacemos es un modelo opuesto a este del que estoy tratando de hablar. Juan Carlos. No sé si me logra explicar, pero lo que Sí, quiero sí, decir, sí. y por ahí va la reflexión. Jenny Perfecto. levantó también la mano. Sí, Jenny ha levantado la mano, creo que lo puedes, después Quique. Jenny. Ok. Bueno, no sé si me escuchan porque a veces esto no funciona. Perfectamente, hermana. Sí,
Sí, escuchamos. Bueno, me está pasando el frutero, disculpe. A ver, primero que nada agradecerte, Rafael, por esto que nos has hecho ver, esto de justicia, libertad, ciencia, interdisciplinariedad, mundo, casa común. Pero se me venía también algunas cosas, ¿no? Cuando hablaba sobre todo del proyecto de vida, el formar carácter. En cierto momento me dio la impresión, y creo que no es así, pero me dio la impresión nada más de que estaba muy enfocado en los estudiantes. Y yo creo que este proyecto de vida la hacemos como comunidad universitaria, ¿no? Los estudiantes, no de manera conjunta, sino que cada uno desde nuestros propios espacios hacemos nuestro propio proyecto de vida y que en todo caso, corrígeme, buscamos ponernos al servicio. Los estudiantes se forman para finalmente poner su profesión, poner su formación, poner todo esto que han ido a lo largo de estos años aprendiendo, compartiendo, ponerla al servicio. Y creo que también como personal, creo que los que pasamos por la universidad, bueno, yo he pasado también como estudiante, y si alguna vez, en algún momento me toca salir también como muchos compañeros, compañeras de la universidad, creo que no podemos haber pasado por la universidad nada más, sino que hemos debido dejar también que la universidad pase por nosotros. Y creo que esto pasa cuando estar en la universidad también se convierte en un proyecto, creo yo, porque nuestra misión o lo que hacemos es de repente como yo lo vivo, lo que hago más que un trabajo es una misión, y una misión que se da para el servicio, y un servicio que busca compartir, porque finalmente formamos personas que van a servir a la sociedad, al igual que yo estoy sirviendo también desde este pequeño espacio. Quizás Vicente, cuando empezó toda la escuela, éramos tan poquitos y nos conocíamos todos, conocíamos a todos nuestros, o sea, conocíamos los nombres de todos los estudiantes, ¿no? Hoy día es imposible, muchos no nos conocemos, pero más allá de conocer nuestros nombres, hay una mística, creo yo, y no sé si es porque he pasado también como estudiante y ahora estoy como personal, pero yo creo que si dejamos que la universidad, que esta mística y que este espíritu ignaciano pase, creo yo que por nosotros, nuestra vida también se convertirá desde nuestro trabajo en un proyecto de vida que se une al proyecto común desde la universidad y que responde también a un proyecto mayor que es el de la compañía, y que a su vez la compañía responde a un proyecto mayor que es en bien de la humanidad y de la comunidad, ¿no? No lo sé, de repente, para mí es lo que yo he ido entendiendo, y en todo caso corrígeme, ¿no? En esto es más bien formar carácter. En esto consiste confrontar nuestras tensiones, en lo que traemos, en lo que estamos viviendo y en lo que queremos y aspiramos ser como comunidad universitaria. Bueno, eso nada más para no extenderme. Sí, gracias Jenny, porque eso me permite complementar lo que he dicho. Sí, de hecho parecía en la explicación que hablaba de los estudiantes, pero en realidad lo que dices es exacto. Es decir, mi interés es hablar en general del universo universitario, donde están también quienes trabajan desde diferentes posiciones dentro de la universidad. A mí me parece que es un acto de honestidad. A ver, ¿cómo decirlo? Para que suene bien. Me parecería triste que una persona no pudiese construir un proyecto, aunque un proyecto al colaborar dentro de una universidad como esta o un trabajo como este. Sería triste porque para la misma persona, ¿no? Finalmente porque sería como estar a medias, como estar prestado, como estar incompleto. Entonces, es un gesto de honestidad, aun cuando el proyecto dure 5 años y no 50. Lo importante es que la persona sea capaz de vivir íntegramente aquello que ha decidido hacer.
De lo contrario, es como vivir a medias. Entonces, yo creo que es un gesto de honestidad decir, me doy todo aquí. Y no solo doy mi 100, sino que doy mi 200 porque esta es mi vida en este momento. De repente mi proyecto, ojalá fuese para toda la vida, excelente, pero creo que es inevitable, inevitable si uno quiere ser auténtico, inevitable si uno quiere ser honesto consigo mismo y sobre todo no gastarse psicológica y espiritualmente, creo que es inevitable que uno diga, aquí me doy todo, ¿no? De lo contrario, pues uno, sí, pues uno estaría como, yo creo que se cansaría psicológica y espiritualmente estando como quien dice con un pie aquí, con otro pie allá, como a medias, ¿no? Creo que la dimensión ignaciana de esta institución es una invitación a comprender que ese es un trabajo que, que nos, que nos involucra, ¿no? Totalmente. En fin, que no sea un trabajo solamente, por eso decía. Creo que había una pregunta más. Sí, de Yo Quique. tenía, Gracias, Jenny. sí, Quique. bueno, gracias Rafael, la exposición me pareció muy clara, ¿no? Un poco los cuatro puntos importantes de las preferencias apostólicas universales. Yo en realidad las tres primeras preferencias yo lo relacionaba más importantes en relación al trabajo universitario con los jóvenes. Y cuidar de nuestra casa común le diría un poco más transversal. Pero por la manera como lo has enfocado, me da la impresión de que cada uno son esenciales, pero están unidas. Y cada uno Sí. tiene más vigencia que el otro de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en el contexto actual, que es la guerra de Ucrania, tiene mucha importancia el cuidado de la casa común. El planeta está siendo destruido por toda esta guerra de potencias a nivel mundial. Y me hace recordar que la dote sí es tan importante ahora, frente a esta guerra de Ucrania, como fue en su oportunidad también Pachin Terris, de la Guerra Fría, cuando salió esta encíclica Pachin Terris. Entonces, yo lo veo así, me ha aclarado en realidad cuando relaciono con las preferencias espirituales universales, ¿no? Que está establecido hasta el 2029. Gracias, sí, Quique, en efecto creo que es una buena reflexión poner en diálogo lo dicho con estas preferencias y al mismo tiempo, quizás por el tiempo no he mostrado los vasos comunicantes que existen entre las diferentes encrucijadas, como las he llamado, pero ciertamente que las hay. En un texto escrito creo que tengo creo que sí logro mostrar un poco más cómo se articulan y cómo dialogan esas encrucijadas. Y me parece, por otra parte, inevitable desde el momento en que uno parte de una experiencia del ser humano donde están las cosas integradas, ¿no? Y mezcladas unas con otras. Gracias, Quique. Hay otra. Hola. ¿Verdad? Sí. Sí. No, yo lo primero agradecer este encuentro, ¿no? De verdad que, y agradezco también, Juan Carlos, el que vayan a variar los días, porque a mí me ha costado muchísimo perderme las anteriores, es el mismo día, no. Entonces, me ha tocado clase siempre, y esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Agradecerle a Rafael esta presentación que nos sitúa ante nuestra misión, ¿no? Y ante lo que realmente tenemos como horizonte, diríamos, en la ruina, ¿no? Lo que más me ha hecho pensar a mí ha sido esto de la encrucijada de justicia y libertad, ¿no? Porque creo que podemos contribuir a eso o fortalecer solamente la libertad. Y yo recuerdo una frase que a mí me marcó mucho cuando empecé a enseñar casi, ¿no? Y era vivir en la justicia para educar en la justicia. Y con esto hago referencia a quienes han hablado de comunidad, bueno, yo lo llamo comunidad educativa, pero como que tendríamos que ir todos a una, ¿no? Saber que lo que yo enseño va a colaborar a esto, a formar el carácter, pero también, a ver, yo concibo la formación no como que yo formo a alguien,
sino que facilito su formación, ¿no? Facilito la formación del carácter, pongo la responsabilidad en él. Y en eso yo pienso que podríamos ayudarnos mucho más, porque a veces sí vemos que hay personas, lo que alguien ha dicho también, ¿no? Creo que tú mismo, Rafael, ponen la vida en esto, entregamos, incluso coincidimos, cómo solucionamos, cómo hacemos, cómo llegamos, cómo volvemos, pero también hay todavía la ciencia dura, no sé decirlo de otra manera, ¿no? Ustedes tienen que aprender eso y tienen que contestarme esto y tal. ¿Qué carácter formó eso? ¿No? Entonces ahí nuestra responsabilidad como docentes y luego de actuar como comunidad, ¿no? Y el proyecto de vida también, yo creo que es importantísimo desde el primer momento en que pisan la universidad, ¿no? Entonces que ellos puedan formar su proyecto educando para el cambio, porque las encrucijadas van a seguir creciendo. Respuestas no vamos a tener, me parece a mí, no sé si me equivoco, me corriges. No hay respuestas para las encrucijadas que vivimos, pero sí hay una actitud de esperanza, de creer que otro mundo es posible, de unirnos para eso. Me llama mucho la atención el ejemplo que pusiste del trabajo colaborativo, ¿no? Eso mismo es muy gráfico en la universidad, por ejemplo. Trabajo colaborativo es promover que ellos trabajen entre todos, ¿no? Que lleguen a acuerdos, que saquen y que hagan una presentación. Bueno, en fin. Pero no es que tú haces este pedazo, tú haces este, lo pegamos y se lo entregamos al profesor. Diciendo cosas que se dan en el día a día y que no estarían ayudando a formar el carácter y eso, ¿cómo podemos ayudarnos nosotros a esto? Muchas gracias, Berta. Muchas gracias por esta pregunta que además viene precedida por un comentario con el cual estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo, bueno, toda esta dimensión, quizás no lo he subrayado suficientemente, pero en efecto, las encrucijadas no son necesariamente algo que se va a resolver, son parte de una experiencia que nos acompaña, pero que nos hacen crecer. Nos hacen crecer y al mismo tiempo totalmente de acuerdo también que no es nuestro rol es acompañar desde nuestra posición, como docente, como administrativo, como no sé qué cosa, digamos, acompañar esas encrucijadas que van a permitir el crecimiento. Yo creo que ese es nuestro rol, saber que no nos toca resolverlas, pero cada uno tiene que habérselas con ellas, ¿no? De repente a su manera las resuelve, entre comillas, ¿no es cierto? Y resolverlas en muchos casos es integrarlas, hacerlas dialogar en el interior, hacerlas dialogar en los espacios de socialización que nos toca vivir, etcétera, ¿no? Hay diferentes maneras, en todo caso, de convivir con ellas. Y creo que hay que sacar el espanto, ¿no? hay que sacar el espanto o el miedo que puede advenir a nosotros por encrucijadas que pueden ser más dramáticas que estas, sacar el espanto y saber que, como dices tú, bueno, habitarlas desde la esperanza. Creo que esa es una actitud muy humana también. Y no solo creyente, en mi caso y en el de muchos, sin duda creyente además, pero uno de los textos más extraordinarios escritos sobre la esperanza es el de Ernst Bloch, y no era precisamente ningún creyente, pero tiene un libro extraordinario, bello, sobre la esperanza precisamente, ¿no es cierto? Que significa también habitar nuestras encrucijadas, habitar nuestra historia, habitar las cosas que tenemos enfrente. Gracias, Rafa. Gracias, Berta, gusto verte. Miguel, No, gracias. escuchamos. Sí, hola. Bueno, buenas noches ya. Muchas gracias. La exposición y las palabras también de los comentarios, las palabras de Berta, me hacen recordar, me hacen asociar, ¿no? Y entonces pienso mucho en Rogers y en su texto sobre los grupos de encuentro, ¿no? Psicólogo humanista, también con muchas coincidencias, aunque desde diferentes líneas, con las teorizaciones de Blecher desde el psicoanálisis, pero me hace pensar cómo para Rogers solo era posible acompañar un grupo si es que el que acompaña estaba también aprendiendo y descubriendo algo, ¿no? Entonces me parece importante, ¿no? Como cuando
nos abrimos a la diversidad, cuando abrimos a acompañar a los grupos en sus propios procesos, eso implica colocarnos en esta posición también de ignorancia, ¿no? En este no sabemos, que viene repitiendo en varios momentos, pero que implica una apertura al aprendizaje con los otros, ¿no? Nada, eso me voy llevando de lo que están diciendo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Totalmente de acuerdo también. Creo que hay una... claro, creo que una de las cosas más positivas, en todo caso, está, a propósito de la metodología que mencionas, de Rogers o de otros humanistas, está en una capacidad de, de concebir, ¿no es cierto?, de comprender, mejor dicho, que esas encrucijadas nos hermanan también de alguna manera, por decirlo, ¿no? Son comunes a todos, es decir, y querámoslo o no, por más diferencias que haya, e incluso con algunas tenemos tales diferencias que quisiéramos ahorcar, ¿no es cierto?, si pasamos por ahí por la Plaza de Armas, pero el hecho de haber pasado y transitar por esas mismas encrucijadas creo que nos hace comprender que desde... Perdón, me está atacando un torito de estos nocturnos, disculpen. Ya me despisté. Decía Pero no venga de que... Palacio, no te asustes. Sí, ya sé que decía, que retomando lo que decía Miguel, ¿no? Que partimos del comprender que hemos atravesado o atravesamos esas encrucijadas y que podemos también desde esa perspectiva, ciertamente con sencillez, comprender que hay un hermanamiento que nos permite también compartir las experiencias y acompañarnos mutuamente, ¿no? Creo que eso cambia el estilo de aprendizaje y el estilo no sé, de la presencia del sujeto que ya sabe todo y que ha resuelto todo, ¿no? Este, sí, yo no creo que esa sea una actitud muy sana en el aprendizaje, ¿no? La posición el que ya sabe todo, ¿no? Porque en realidad, cuanto más lo piensa uno, pues se da cuenta que más cosas se ignora, ¿no? Quizás ahí hay que volver a leer a este famoso, ¿cómo se llama? Nicolás de Cusa, y toda esta sabiduría extraordinaria de la docta ignorancia, ¿no? De la docta ignorancia, de esta manera de... Bueno, y de Sócrates, que también nos recuerda que una actitud, una de las actitudes más saludables es partir del saber que se sabe muy poco o nada, ¿no? Sí, en fin, pero muy interesante, sí. No conozco al otro autor que has mencionado, Roger Seed, así que me pondré a revisar, a afinar mi bibliografía con respecto del segundo autor que has mencionado, Miguel. Muchas gracias. Quizá lo puede poner ahí por el chat. Muy bien, Sí, compañeros, creo que estamos, o sea, se ha cumplido una hora, me parece que vamos bien, ¿no? Y a mí solo me queda reiterar el agradecimiento a Rafael, por supuesto, pero también a ustedes que se hacen un tiempito. Y yo creo que siempre, a fuerza de repetirlo, lo importante es identificar, reconocer que es un espacio formativo donde alguien nos orienta, pone sobre la mesa algunas cosas, nos pone en la encrucijada, digamos, y todos podemos aprovechar, irnos con algo, que es una frase muy bonita que ha dicho Miguel, ¿no? Nos vamos llevando algo. Bueno, de parte del medio universitario, y en particular de la Oficina de Formación Ignaciana, les agradezco y Dios mediante, en un mes tendremos otra charla donde abordaremos el tema del discernimiento social, ¿no? Que es una idea interesante del padre Carlos Silva, ¿no? Cómo la universidad también puede contribuir en la acción social, ¿no? Pero bueno, ya diré más en su momento. Ahorita basta con aquello que el padre rector nos ha alcanzado. Como suele ser al final de muchas reuniones, les pido abrir la cámara a los que puedan, previa peinadita, ¿no? Y alguien nos va a tomar una foto, una arreglada, la gente ahí se acomoda, ¿no? y no sé si Alicia, creo que está por ahí Raúl, nos tomaran una foto y nada, agradecerlo. gracias. Chao. Ay, cuídense.
Gracias.